Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. En esta oportunidad estamos en presencia con la psicóloga Ana Paula Vida, quien se encuentra en Argentina. Es además experta en terapia cognitiva y conductual. Ana Paula, vamos a hablar, muchísimas gracias primero, ante que todo, por aceptar esta invitación, este enlace, porque bueno, hoy en estos momentos sobre todo estamos sumergidos en este mundo nuevo, Totalmente. Para adaptar, ¿no? Y esa parte de la adaptación, fíjate que están dando muchos esquemas totalmente, está transversada, eso lo que es la alimentación, porque bueno, son muchas emociones las que están envueltas ahorita con todos nosotros, y entonces tú dominas esta alimentación consciente que me parece excelente, no solo ante esta situación, sino sin COVID. Hay que realmente tener una alimentación consciente, y yo quiero que des una breve explicación a lo que se refiere estarse alimentando de una manera consciente, Ana Paula. Perfecto. Primero me parece fundamental, agradecerte esta posibilidad, este momento. Y segundo, comenzar siempre con la definición de lo que es el hambre emocional para poder diferenciarlo posteriormente de lo que es el hambre racional. Vamos a comenzar con algo y conceptos súper sencillos. Justamente retomo lo que vos decías recién acerca de todas las emociones que se están viviendo en contexto de COVID o sacándolo, ¿no? El hambre emocional tiene que ver con sentir emociones que no podemos a veces detectar y querer taparlas mediante la comida, ¿sí? Algo tan fundamental como eso. Parece algo que uno puede controlar, pero muchas veces se nos escapa de las manos. Entonces, justamente la alimentación consciente tendría que ver con poder identificar esas emociones y poder trabajar en ellas, para que esto no nos ocurra, para no querer dar una respuesta a nuestro hambre a través de comida, sino que poder identificar qué emoción sentimos y trabajarla, básicamente. Ok, muy bien. Ahora, es aquella persona que esté en desconocimiento de este tipo de situaciones, aunque está demostrado ya, gracias a esto, de las cosas buenas, es que las personas se pueden entonces informar de que la emoción está totalmente relacionada con todo lo que podemos somatizar, ¿no? Físicamente. Sin embargo, aquella persona que no esté en conocimiento de esto, puede definir entonces si come, por ejemplo, excesivo azúcar. Ya hay una emoción allí al descubierto, ¿ok? Entonces, ¿cómo podríamos entonces definir a esa persona o ayudarla? Decir, bueno, si yo me digno a comer mucho azúcar a toda hora, a todo momento, ¿qué está pasando allí? ¿Ok? Bien. Aunque, disculpa, está demostrado, sí. Yo, en base a las experiencias que he tenido con los diversos especialistas, es una contradicción. Fíjate que la persona busca el azúcar porque entonces está el cortisol haciendo su juego perverso en nuestro organismo. Cuando tú comes el azúcar, se liberan endorfinas. Entonces, bueno, la gente dice, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo solapo esa necesidad que tengo de bajar el cortisol? ¿Cómo lo podemos ayudar, Ana Paula? Bien, primero y principal, logrando identificar cuándo se trata de un hambre racional y cuándo se trata de un hambre emocional. Algunas de las preguntas que nos podemos hacer tienen que ver con si este hambre me ocurre de repente, me surge de la nada, o si es un hambre que aparece gradualmente, que estaríamos hablando de un hambre más bien físico, porque lo físico aparece de modo más gradual, es algo que podemos tolerar, no se nos da por un alimento en específico. En cambio el hambre emocional sí surge más por un alimento en específico, que como bien decías tiene que ver o con las azúcares o con las grasas o con todo alimento que sea fácil de consumir, ¿sí? Un snacks, un helado, un chocolate, algo que sea abrir y comer, no que implique cocinarlo o que... Raramente he escuchado en consulta a alguien que me diga tengo adicción al brócoli o adicción a algún alimento saludable. Por lo general son alimentos más bien con azúcar, con grasa o con algo que no es demasiado saludable para el organismo, ¿no? Entonces, por un lado tenemos
si el hambre ocurre de modo repentino o si es gradual. Por otro lado, tenemos otra pregunta: si nuestro hambre se dirige hacia un objeto o alimento en específico, o si lo podemos saciar con lo que tenemos en ese momento en casa. Y tercero, tiene que ver con si al consumir ese alimento yo me siento bien, satisfecho y puedo continuar mi vida, o si bien se trata de algo que me genera culpa, malestar, que no puedo sentirme bien, que todo el tiempo siento esa sensación de estar lleno, de no poder caminar ni siquiera. Entonces, bueno, se trata un poco de esto, de poder diferenciar y poder cuestionarnos qué hambre tenemos. En el caso de identificar y tener los recursos y poder definir que ese hambre es de índole emocional, hay algunas técnicas que se pueden aplicar, como por ejemplo la respiración, que es algo de lo que solemos trabajar mucho en consulta. La respiración diafragmática o algún tipo de relajación también puede servir mucho en estos casos. También podemos optar por algunas técnicas, como por ejemplo tomar un vaso de agua apenas localizo que me da este hambre emocional. Eso también está muy bueno, porque muchas veces confundimos lo que es la sed con el hambre. Es muy normal que pase cuando estamos a full con nuestro trabajo y tenemos un descanso. También podemos optar por, una vez que reconocemos qué alimento es el que nosotros tenemos más afinidad o tenemos un poco más de adicción, podemos ver por qué sustituirlo, ¿no? Algo que parece tan sencillo como decir, bueno, soy adicta al chocolate, soy adicta al helado. Bueno, ¿cómo lo puedo sustituir? ¿Por qué fruta? Por algo que me genere el mismo placer y que me libere las mismas hormonas a nivel neurológico. Entonces, bueno, hay un montón de maneras de tratarlo. Mejorando la autoestima, que es algo que trabajamos a diario en terapia. La autoestima, algo que en este momento la sociedad por ahí tiene un poco debilitado. Entonces, trabajar mucho con esta autopercepción, con esta valoración de uno mismo, también es algo fundamental en el proceso de la alimentación consciente. Ok, excelente. Ahora, Ana Paula, yo he tenido experiencias donde hay personas que han rebajado enormemente. Hubo cuando salió estas cirugías bariátricas, que todo el mundo se sometía a este tipo de cirugías por interés, obviamente, de bajar sus kilos de más, también a nivel de enfermedades, patologías que se pudieran presentar. Pero conocí casualmente a un muchacho muy joven, donde estaba en pleno este tipo de cirugía. Le dije, ¿te hiciste una cirugía bariátrica? Me dijo, no, perdoné a mi papá. ¿Qué relación tiene ese perdón? Fíjate, ¿no? Es algo muy, muy interesante, porque él así me contestó tajantemente: perdoné a mi papá y rebajé. Puede haber esa relación también con familiares o con personas, Ana Paula, puede estar esa relación directamente en esas ansias. Yo creo que a nivel emocional puede influir tanto un problema a nivel vincular como un problema de ansiedad, tanto como un aburrimiento. O sea, son sentimientos muy variados los que surgen y los que van a hacer que emerja este hambre emocional. Entonces, qué increíble cómo esa persona pudo localizar cuál era el conflicto, qué era lo que lo llevaba a alimentarse de manera desenfrenada. Él se tragaba esos conflictos a través de la comida y de esa manera tapaba la emoción que tenía. Probablemente haya sido un proceso interno duro, largo y acompañado con algún terapeuta o un momento de introspección enorme, porque uno tiene que poder localizar eso, y a veces eso es lo que cuesta, eso es lo que trabajamos mucho en terapia. ¿De dónde viene esa emoción? ¿De dónde viene ese miedo a estar solo? ¿De dónde viene ese aburrimiento? ¿De dónde viene esa tristeza? Porque por supuesto que todo sentimiento tiene un trasfondo. ¿Qué es lo que tenemos que descubrir con el paciente? Una vez que se descubre ese sentimiento, se trabaja de lleno en eso. A través, por ejemplo, en el caso que vos presentabas, probablemente ha sido a través de terapias para poder perdonar, para ver qué pasó con esa relación, que hay que perdonar, que estuvo mal. Quizás muchas palabras no dichas, ¿no? Porque cualquier adicción tiene que ver justamente con eso, con lo no dicho, con lo que no puedo poner en palabras. Entonces mi propio cuerpo lo tapa con otras conductas, en este caso la conducta de la alimentación, en otros casos una adicción a la droga, en otro caso una adicción al consumo, adicción a las compras, ¿no? Entonces surgen un montón de temas a raíz de emociones no resueltas.
Ok, Ana Paula, ¿qué consejo le das tú a las personas que están ahorita todavía? Hay muchos países donde están en fase 1, en fase 0 inclusive, que no han podido salir de sus casas por protección, medidas preventivas. Hay que tomarlo bajo esta figura o esta premisa. ¿Qué consejo le das tú a esas personas que, bueno, realmente están un poquito, llevan para 3 meses en este tipo de modo de vida? ¿Cómo podemos entonces, qué estrategia le puedes dar a ellos o qué guía, ¿no? Para entonces no sobrealimentarse o tener una alimentación consciente, Ana Paula. Perfecto, perfecto. Primero y principal, poder localizar alguna otra actividad. Me parece fundamental enfocarse en los recursos que uno tiene. Uno puede estar en su casa, pero perfectamente puede hacer actividad física, puede hacer meditación, puede hacer, si le gusta bailar, si le gusta dibujar, cocinar. Siempre hay una actividad en la que quizás por cuestiones laborales no tenemos tiempo y en este momento quizás disfrutar este tiempo que tenemos, ¿no? Tratar de ver esa parte buena de estar en casa, de conectar con uno mismo. Otro consejo que le daría sería empezar a trabajar sobre la autoestima. Es un momento donde, si bien afuera el mundo es algo terrible que por ahí nos excede y no podemos controlar, sí enfocarnos en lo que sí podemos controlar, que tiene que ver con nosotros mismos, con lo que pensamos, con lo que hacemos puntualmente. Y respecto a lo que es la alimentación consciente, en quizás empezar a detectar. Primero, como mencionaba anteriormente, fundamental poder identificar cuando yo me encuentro, tengo una sensación de ansiedad, tengo miedo, tengo incertidumbre al futuro, que es muy normal en este momento, en este contexto. Entonces, poder identificarlo y quizás sentarse y escribir en ese momento qué le está pasando, qué está sintiendo, ¿sí? ¿Qué considera que le genera ese hambre emocional? ¿Qué va a hacer esto? A nivel psicológico va a desviar la atención de la persona y va a hacer que de tener hambre y mandar información al cerebro que diga, tengo hambre, quiero comer, va a poder gestionar lo que siente. No tengo hambre, tengo ansiedad, no tengo hambre, tengo miedo. Entonces, ¿qué hacer con eso? ¿Qué objetivos me puedo poner? ¿Qué actividades puedo hacer en casa, no? Entonces, de ese modo también poder aceptar la emoción que tengo y no juzgarme, me parece fundamental, porque todos en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por una alimentación que ha sido más bien de índole emocional. Entonces, no juzgarse me parece fundamental en este proceso. Hay que entender que cada uno hace lo que puede y lo que está a su alcance, y eso es válido, pero sí se puede identificar y se puede trabajar estando en casa perfectamente, con técnicas de respiración, escribiendo lo que me está sucediendo en el momento, buscando una alternativa saludable, es decir, si hago compras y me llegan por delivery, no evitar el consumo de cosas más bien grasas o azucaradas, tratar de tener frutas, tratar de tener una alimentación que sea accesible, pero que no sea poco saludable, por así decirlo. Esta misma alimentación consciente, Ana Paula, pudiera darse también en los niños, ¿no? Me pregunto. Totalmente, y de hecho es más fácil que se den los niños porque es uno, el adulto que le va por ejemplo, le va a presentar un plato quizás más divertido, con algún dibujo, o le va a contar una historia. Yo en ese momento trabajo mucho con padres que buscan una alimentación consciente en sus hijos que tienen algún problema o que van camino a la obesidad. En ese caso se trabaja mucho a nivel psicológico. El generar, bueno, inventamos un superhéroe que se alimenta a base de frutas, entonces de esa manera yo lo hago sentir poderoso, lo felicito, lo refuerzo positivamente cada vez que ingiere alimentación saludable. Obviamente son niños y bueno, pueden haber por ahí permitidos, ¿no? Pero sí se puede lograr una alimentación sin azúcar, sin gaseosas, como bebidas como Coca-Cola y todo esto que les generan totalmente aspectos negativos y no suman. Entonces, modificar eso desde la infancia es muy posible, pero requiere un acompañamiento constante del padre. Claro, estrategias a trazar. Ana Paula, después de, existen ciertos, vamos a decirlo, dichos y diretes, que supuestamente después de que uno termine de comer, hay unos 15 minutos que le llega la orden al cerebro donde le dice tu organismo está saciado. Lo que pasa es que hay personas que no quieren quedar saciados, sino que quieren quedar súper llenos, ¿ok?
¿qué es lo más recomendable? Esperar que se active esa saciedad a nivel neuronal, tomar un vaso de agua, también dicen que tomar un vaso de agua ayuda a terminar esa saciedad. ¿Qué es lo más recomendable? ¿Qué es lo que realmente pasa, Ana Paula? Sí, la verdad que es así, que pasados ciertos minutos, por supuesto que eso varía en cada organismo, pero el cerebro manda esa información de estar lleno, por así decir, estar totalmente saciado. ¿Qué pasa? Muchas personas que no manejan esto no esperan esos 15 minutos, directamente lo que hacen es saciarse, llenarse y podemos decir exageradamente hasta explotar, pero en muchos casos sucede, por más que parezca algo loco. Entonces, bueno, son muchas las alternativas, pero principalmente considero que lo que hemos trabajado con una nutricionista es más que nada fraccionar el plato, la porción que hay que comer. Entonces, no superar eso, ir trabajando, por supuesto que es un proceso gradual. No vamos a esperar que una persona que coma 6 trozos de carne por día pase a comer 1, porque realmente no va a estar lleno, su humor va a ser totalmente negativo, va a estar ansioso, nervioso, pero sí podemos ir disminuyendo de forma gradual esa ración, por así decir, sumado a otras estrategias. Por ejemplo, podemos comer una fruta 40 minutos o media hora antes del plato principal, después de haber comido la porción que ya racionamos con anterioridad, tomar un vaso de agua, eso ayuda a sentar, y un poco el concentrarse y ser consciente de que estamos comiendo. No estar con redes sociales, no estar con el teléfono mientras comemos o con la televisión y noticias que por lo general en este momento no son positivas. Eso hace que en el momento de alimentarse uno aumente sus niveles de ansiedad y por ende coma más sin darse cuenta. Entonces, bueno, poder pensar lo que estamos haciendo, ser conscientes de la acción de comer, algo que está tan cotidiano, que comemos tantas veces al día, que es fundamental para el ser humano, pero que rara vez lo hacemos con conciencia, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las técnicas. Sumado a las técnicas de relajación que son fundamentales en pacientes que todo esto se le hace imposible, porque hay pacientes más de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar de acuerdo al paciente siempre. Claro. ¿Crees tú que la nutricionista debe estar trabajando mancomunadamente con un psicólogo, Ana Paula? Totalmente, yo considero que todo lo que es el trabajo interdisciplinario o multidisciplinario es fundamental para toda profesión. El psicólogo va de la mano tanto con un médico, con un nutricionista, con un profesor de educación física. Quizás es difícil porque es un concepto que en Argentina por lo menos es muy innovador. No en todos los lugares pasa, el profesional suele tener cierto egocentrismo y narcisismo de decir, bueno, yo voy a poder con mi paciente. La realidad es que no, el ser humano es súper complejo por naturaleza, entonces el abordaje debe ser, propiamente dicho, tiene que ser complejo como el ser humano. Yo no puedo trabajar psicológicamente con el paciente si no conozco qué receta, qué dietas puede hacer, cómo va a ser más saludable su alimentación. Hay conocimientos que escapan a mis estudios, entonces creo que está bueno como profesionales trabajar en equipo, que es lo que, bueno, al menos desde mi punto intento hacer constantemente. Te felicito. Y yo creo que esta pandemia ha obligado forzosamente a los especialistas a interrelacionarse. Y más ustedes, el papel de ustedes en este momento es vital, para mí vital, porque aquí mayormente me imagino que tú a través de tus experiencias y tus pacientes, en fin, y tus análisis, ¿no? Según tus conocimientos, el miedo ha vencido aquí a esta situación. El miedo es el que ha dominado nuestra mente y nos ha conllevado a adquirirlo de una manera tan severa como lo estamos haciendo. Lo que pasa es que es difícil, a la parte desde el punto de vista científico, el médico no se resiste, ¿no? a aceptar esta situación. Pero he tenido, gracias a Dios, médicos, cirujanos de tórax, que manejan el Reiki y le ha dado un resultado súper favorable para sus pacientes ahorita en estos momentos tan terribles, ¿no? Que le está sometiéndose en estas situaciones gracias a este virus. Pero me parece muy, por eso que te lo preguntaba, porque ese trabajo mancomunadamente no se veía. En Argentina es innovador, pero en el mundo, Ana Paula, te comento de que no se trabajaba. Quizás ahorita han aprendido que hay que trabajar mancomunadamente porque uno conlleva lo otro, ¿no? Y se han dado cuenta.
Entonces yo te felicito de esta iniciativa, eres muy joven, de verdad que es un ejemplo a seguir, ojalá que todos te sigan y sobre todo no te sigan, sino vean el resultado en tus pacientes, ¿no? Totalmente. Porque, por ejemplo, las cirugías bariátricas, fíjate, las cirugías bariátricas sí, se han hecho muchas, pero también muchas no han hecho el cometido, pues les han perdido las cirugías simplemente porque no estaban preparados para ese nuevo modo de vida, ¿no? Es muy veces, en ese tipo de cirugías tiene que haber un proceso psicológico antes de la operación y posterior a la operación, al menos un seguimiento de 1 año como mínimo. Es realmente muy incoherente, veo yo, el tema de hacer una operación de tal magnitud sin tener los controles posteriores o sin hacer un preparamiento psicológico para lo que va a suceder en ese cuerpo, en esa mente. Es muy amplio, ¿no?, el tema, pero sí, por supuesto que recurro a lo mismo. Si no se trabaja de forma interdisciplinaria, probablemente no tengamos buenos resultados para el paciente, que es lo que importa. Más allá de la profesión, lo que importa es el paciente. Es así, es así. Bueno, de verdad, Ana Paula, muchísimas gracias. Fuiste muy, muy elocuente, yo creo que más clara no pudiste ser. Pienso que la conciencia es lo más importante, el reconocer qué se siente en ese momento, yo pienso que es vital, como tú lo has considerado, y es demostrable, ¿no? Yo quisiera, Ana Paula, que dieras tus contactos, cualquier persona que se quiera comunicar contigo. Perfecto. No, yo tengo un Instagram que es con el que más me conecta gente por ahí, ¿no? Que es donde más la gente se anima, que es @lis.anapaulavida, ¿sí? Lis de licenciada.anapaulavida. Si no, tengo mi contacto de mail, que es paula_vida con B corta, @hotmail.com.ar. Y si no, mi WhatsApp, que también, bueno, se los voy pasando una vez que me contacten por estas redes. Pero sí, la realidad es que la red social de Instagram se ha vuelto súper viral. La gente por ahí me pide temas para charlar y se van animando a hacer terapia, que es algo que también a nivel mundial, creo que en este momento, como bien decías, surgen sentimientos que nos exceden y está bueno tener un acompañamiento profesional para poder afrontarlo. Es así. Muchísimas gracias, Ana Paula. Este canal también es tuyo. Gracias por aceptar. Habrá una nueva oportunidad de enlazarnos. Hay muchos temas que nos puedes envolver y de verdad que me pongo a la orden para hacer tu canal. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un placer enorme compartir conocimientos siempre. Y bueno, agradezco las preguntas que han sido súper enriquecedoras también para la charla. Muchísimas gracias. A la próxima, Ana Paula. Hasta luego.